Registros anormales que están relacionados con el seno maxilar. La imagen del seno maxilar aparece casi siempre en la radiografía dental y nos va a revelar a menudo procesos patológicos. A causa de su ubicación, o sea, por el contacto con los ápices de las piezas dentarias, el odontólogo debe conocer algunos registros anormales que están relacionados con el seno maxilar, porque sucede que los pacientes, cuando perciben un dolor a este nivel, en primera instancia acuden al odontólogo, pensando que el dolor es de origen dentario, por lo que los odontólogos tenemos que estar capacitados para saber discernir entre lo que es una odontalgia de una anomalía que se presenta en el seno maxilar. El primer indicio del seno maxilar aparece a los 3 meses de vida intrauterina, cuando tiene lugar un crecimiento del epitelio del tejido conectivo, lo cual continúa y le sigue la pérdida de las células superficiales con la consecuente cavitación, o sea, con la formación de la cavidad del seno maxilar. Al nacimiento es un surco de 4 por 6 por 8 milímetros ubicado en la pared lateral nasal. El seno maxilar es una cavidad que, como sabemos, contiene aire y además se encuentra tapizada por mucosa. Es el seno paranasal más grande y suele ocupar todo el cuerpo del maxilar superior y se forma, como ya hemos dicho, por la invaginación de la membrana mucosa de la cavidad nasal. Por su forma se la puede considerar como una pirámide triangular, con su base dirigida hacia la cavidad nasal y su vértice extendiéndose lateralmente en la apófisis cigomática. Las partes anatómicas del seno maxilar pueden dividirse en una cavidad central llena de aire, el techo o borde superior que está delimitado por la órbita, una pared medial delimitada por la cavidad nasal, la pared posterior que está relacionada con la fosa pterigo-palatina y además se encuentra por encima de los molares, una pared lateral que está relacionada con el arco cigomático y la mejilla, una pared anterior que está relacionada también con la mejilla y se encuentra por encima de los premolares, y el suelo que se encuentra relacionado con los ápices de los dientes posteriores superiores. El seno maxilar se comunica con la cavidad nasal por un orificio pequeño de 3 a 6 milímetros ubicado por bajo la cara posterior del cornete medio. Según su tamaño, los senos maxilares pueden ser grandes, medianos y pequeños. Los senos maxilares grandes se extienden desde el canino, inclusive en algunos casos desde el incisivo lateral hasta el tercer molar superior. En cambio, los senos maxilares medianos se extienden desde el primer premolar hasta el tercer molar. En cambio, los senos maxilares pequeños se desarrollan sobre los ápices del primer molar. Existen variaciones en cuanto al tamaño, como también la forma del seno maxilar. Si comparamos la imagen, podemos ver que el seno maxilar del lado derecho es mucho más grande comparando con el seno maxilar del lado izquierdo. Igual en esta otra toma podemos ver que el seno maxilar del lado derecho es mucho más pequeño comparándolo con el seno maxilar izquierdo. Igual, como vemos en las imágenes de abajo, existen variaciones también en la forma del seno maxilar. Factores ambientales como frío frecuente, alergias, como también traumatismos durante el crecimiento influyen en el desarrollo del seno maxilar. Su tamaño se puede ver afectado por enfermedades como la talasemia, donde el seno maxilar es pequeño o está ausente. En la osteopetrosis, que lastimosamente no tenemos una imagen para graficarles, por la densidad del hueso, no se llega a observar el seno maxilar. En la enfermedad de Pyle o de Pyle, el seno maxilar es demasiado pequeño y en la displasia fibrosa por la invasión al seno maxilar se produce un decremento o una disminución de su tamaño. Veamos las extensiones y prolongaciones del seno maxilar. En odontología nos van a interesar las extensiones hacia la apófisis alveolar,
hacia la tuberosidad, hacia la línea medio-palatina, como también la extensión o prolongación hacia la apófisis cigomática. Las prolongaciones alveolares se presentan de dos formas. Una forma normal y otra forma provocada. O sea, vuelvo a repetir, normal y provocada. En la normal, el piso del seno maxilar se encuentra o se registra festoneando las raíces de las piezas dentarias. Es por esta razón que pueden introducirse restos radiculares como consecuencia de un accidente o una mala maniobra quirúrgica a tiempo de hacer la exodoncia de las piezas dentarias. En cambio, en la forma provocada, ocurre después de las extracciones, particularmente del primer molar superior, donde el espacio que antes ocupaba la pieza dentaria es ocupada por el seno maxilar. Este espacio también, como estamos viendo en la imagen, se reduce a veces por malposición dentaria. Luego de la extracción de todos los dientes superiores, el seno puede aumentar de tamaño por neumatización. Esto se da frecuentemente en personas o en las primeras décadas de vida, cuando los tejidos están normales y saludables. Luego de la extirpación de un quiste u otro estado patológico que reduce el tamaño del seno, hay tendencia a involucionar a su tamaño normal. Esto sucede también cuando tenemos infecciones periapicales que están inmediatamente por debajo del piso del seno maxilar. La estrecha relación entre el seno maxilar y los dientes permite la posibilidad de que los síntomas clínicos del seno maxilar puedan percibirse en los dientes o viceversa. La proximidad se debe a que el seno maxilar, por su expansión en su desarrollo, disminuye el grosor de las paredes sinusales y abre los conductos que atraviesan las paredes anterolateral y posterolateral que contienen los nervios alveolares. Por tanto, va a quedar establecida una íntima relación entre el seno maxilar y los nervios alveolares, dando como resultado que una sinusitis pueda ir acompañada de dolor en las piezas dentarias superiores. La presencia de tabiques dentro del seno maxilar es frecuente pero no constante y se presenta en número y posición variables. El tabique de mayor frecuencia es el tabique vertical medio, que se encuentra en la vecindad de los ápices del segundo premolar y el primer molar superior, y su imagen radiográfica radiopaca y además en forma de W. Veamos ahora los signos de identificación radiográfica del seno maxilar. Primeramente sabemos que es, como podemos observar en la imagen radiográfica, es un área circular radiolúcida de tamaño variable. La radiolucidez va a depender del tamaño del seno, o sea, cuanto más grande el seno maxilar, lo observaremos en las imágenes radiográficas mucho más radiolúcida. Luego, otro signo es que está delimitada por una línea curva radiopaca que viene a ser el piso del seno maxilar, la que se encuentra por debajo del piso de las fosas nasales. Otro signo de identificación radiográfica del seno maxilar es que la pared o tabique común que separa el seno maxilar de las fosas maxilares tiene una forma de Y invertida y de aspecto radiográfico radiopaco, como estamos viendo en la imagen radiográfica. Y además otro signo es que en el interior del área del seno maxilar aparecen los trayectos vasculares y que se observan así como las nervaduras de las hojas de las plantas. Veamos la sinusitis maxilar. Es una enfermedad que produce la inflamación generalizada de las membranas mucosas de los senos paranasales. Esta sinusitis maxilar puede ser a su vez aguda, cuyo tiempo de duración es menos de 2 semanas. En cambio, la sinusitis crónica tiene una duración de más de 3 meses. La sinusitis maxilar aguda es una complicación de un resfriado común y otras enfermedades infecciosas.
también como consecuencia de traumatismos e infecciones dentarias asociadas, que se acompañan con mucosidad nasal purulenta. Al cabo de pocos días, el paciente va a sentir sensibilidad o inflamación del seno afectado, y el mismo que puede ir acompañado de dolor en las piezas posteriores, o sea, en los premolares y los molares superiores. Veamos ahora los signos y síntomas que caracterizan una sinusitis maxilar aguda. Tenemos en primera instancia sepsis. El paciente presentará dolor de cabeza, mal aliento, habrá también congestión nasal, fiebre, o sea, aumento de temperatura, escalofríos, malestar, recuento leucocitario elevado, dolor también a los molares y premolares, como también estas piezas dentarias estarán sensibles a la percusión. ¿Cuáles son las fuentes dentarias de una sinusitis maxilar aguda? Primeramente tenemos los abscesos periapicales agudos, las infecciones periapicales crónicas, las lesiones periodontales extensas, la perforación del piso y mucosa del seno maxilar, y la presencia también de raíces y cuerpos extraños que puedan haberse introducido en el interior del área del seno maxilar. ¿Cómo observamos radiográficamente una sinusitis maxilar aguda? Como una pérdida uniforme de la radiolucidez debido a la presencia de secreciones y pus que han pasado a ocupar el seno. Luego, el tono anormal puede ser interpretado comparando con el simétrico. La resolución se observa en la imagen radiográfica como un incremento gradual de la radiolucidez del seno maxilar. ¿Cuál es el tratamiento de una sinusitis maxilar aguda? El objetivo es controlar la infección, favorecer el drenaje y además paliar el dolor. Utilizamos anticongestivos para eliminar las secreciones, como también utilizamos antibióticos para eliminar las bacterias. Veamos ahora lo que es una sinusitis maxilar crónica. Esta sinusitis no es nada más que una secuela típica de una infección aguda que no se resuelve antes de los 3 meses. No se observan signos externos. Por exacerbación aguda, el paciente percibe mayor dolor e incomodidad. La sinusitis maxilar crónica se asocia a una aberración anatómica que inhibe el tránsito del mucus. Además, una sinusitis maxilar crónica también está relacionada a una rinitis alérgica, al asma, a una fibrosis quística, como también a las infecciones odontológicas. ¿Cuáles son las características radiográficas de una sinusitis maxilar crónica? La radioopacidad desaparece y en su lugar observaremos zonas de densidad irregular que manifiestan esclerosamiento irregular de la pared ósea del seno. La mucosa estará engrosada, tendremos la presencia también de pólipos y además habrá ocupamiento completo del seno maxilar. ¿Cuál es el tratamiento de una sinusitis maxilar crónica? Lo fundamental es la ventilación y el drenaje con cirugía endoscópica para agrandar el ostión que se encuentra obstruido. La sinusitis maxilar originada por infección periapical se reconoce porque hay antecedentes de pulpitis y la falta de respuesta del diente a las pruebas de vitalidad. Y además podemos describir fácilmente o reconocer esta sinusitis maxilar porque la enfermedad periapical podemos reconocerlas fácilmente en las imágenes radiográficas. Las lesiones periodontales que provocan sinusitis maxilar permanecen ocultas porque no hay síntomas imputables a los dientes afectados. Se aproximan mucho a la pared del seno y se extienden además a las trifurcaciones de las raíces de los molares. ¿Cuáles son los exámenes radiográficos que están indicados para la interpretación de una sinusitis maxilar aguda o crónica? Tenemos las proyecciones intrabucales como también las proyecciones extrabucales. Dentro de las proyecciones intrabucales tenemos las periapicales, la oclusal lateral, la oclusal convencional y la occipito-mentoniana. En cambio, dentro de las proyecciones extrabucales tenemos la tomografía, una vista panorámica, la tomografía computarizada y la resonancia magnética.
Para la interpretación de una sinusitis aguda o crónica está indicada la radiografía extraoral, principalmente por su amplitud, ya que esta radiografía nos va a permitir comparar un seno del otro. Sin embargo, no por eso debe descartarse la información aportada por la radiografía intraoral. Perdón, porque además la radiografía intraoral, además de ser siempre útil como complementaria, según algunos autores resulta suficiente para establecer la presencia de una sinusitis aguda. Veamos ahora la protrusión anormal del piso del seno. Por la presencia de un quiste apical en un diente con ápice inmediatamente por debajo del piso del seno maxilar, la expansión del quiste provoca o aumenta la deformación, pudiendo formar una pequeña ampolla dentro de la radiolucidez del seno. Los signos radiográficos que permiten interpretar estos pequeños intrasinusales son la continuidad del piso del seno, como también el tono que aparece mucho más gris que el propio seno maxilar. Veamos ahora la presencia de fragmentos dentarios. A causa de extracciones a ciegas, o sea, sin previa información radiográfica, puede ser introducido post-fractura un resto o fragmento radicular dentro de los límites o dentro del área del seno maxilar. Para interpretar el fragmento dentro del seno deben cumplirse las siguientes condiciones. Primero, que el fragmento se registre dentro de los límites del seno maxilar, que muestre también falta del registro del espacio periodóntico laminadura y que su posición no sea normal, o sea que esté invertido o inclinado. En los casos en que el examen radiográfico siga inmediatamente a la fractura, conviene tener presente que estos signos pueden no siempre indicar que el fragmento se encuentre dentro de los límites del seno, porque estos fragmentos pueden encontrarse nada más sobre la mucosa, por lo que será importante hacer la palpación a través del examen clínico. Otro error indirecto que se puede cometer en esta interpretación es aceptar que el seno se encuentra libre, por no aparecer el fragmento registrado en la radiografía. Esto ocurre por haberse registrado parcialmente el seno, especialmente cuando se hacen tomas radiográficas que no nos den la suficiente amplitud como para observar toda la extensión del seno maxilar, que se da frecuentemente con las radiografías periapicales. Comprobada la presencia de un fragmento dentro del seno, es posible, en casos favorables, obtener una información a través de la radiografía. Es así que cuando los límites de estos restos radiculares son bien definidos, estarán por debajo de la mucosa. En cambio, si estos fragmentos radiculares están cubiertos de tártaro, estarán sobre la mucosa. Finalmente, también es bueno recordar que, según algunos autores, estos fragmentos radiculares, cuando son de tamaño pequeño y no se han cubierto todavía de tártaro, pueden eliminarse a través de la secreción nasal. Veamos ahora la comunicación antrooral. Como consecuencia de la introducción de un fragmento dentario en una extracción, al producirse la fractura del piso del seno, puede quedar establecida una comunicación antrooral. Las comunicaciones recientes pueden observarse radiográficamente como una interrupción brusca del piso del seno maxilar. En cambio, las comunicaciones antiguas pueden observarse en forma de embudo y de bordes o límites definidos. Veamos la presencia de rinolitos, que son conglomerados cálcicos que pueden confundirse con restos dentarios. Su núcleo de formación son pequeños cuerpos extraños y radiográficamente se registran dentro de la radiolucidez del seno como pequeñas áreas de aspecto radiográfico radio-opaco. Veamos las exostosis u osteomas. Son formaciones intrasinusales también que no deben confundirse con restos radiculares ni con rinolitos. Son pequeñas áreas cuya radioopacidad poco definida se continúa con la de las paredes o el piso del seno maxilar. Los antrolitos son masas calcificadas dentro del seno y su origen puede ser intrínseco por la presencia de moco estático
Puede ser también de origen extrínseco por la presencia de fragmentos radiculares, óseos o cuerpos extraños. Generalmente tienen un borde definido y presentan una forma irregular o redondeada. Pueden presentarse como una radiopacidad poco perceptible a una estructura extremadamente radiopaca. Veamos ahora los quistes mucosos por retención. Son de causa desconocida y se cree que se debe a un bloqueo de las células que secretan moco en el revestimiento del seno. Están relacionados con los cambios estacionales y el uso de la calefacción y el aire acondicionado de los edificios. Es más frecuente en el sexo masculino y son asintomáticos, o sea, el paciente no manifiesta dolor o no refiere dolor. Los quistes mucosos no necesitan tratamiento, se rompen al estornudo o al sonarse la nariz y la intervención quirúrgica solo está indicado en casos de dolor persistente o fuertes también dolores de cabeza. ¿Cómo se observa radiográficamente los quistes mucosos? Se observan de aspectos radiográficos radiolúcido, tienen una forma semicircular y sin delimitación radiopaca. Tienen tamaño variable, su hallazgo es casual cuando se hicieron exámenes radiográficos con otros fines y se pueden presentarse también en forma bilateral, o sea, en ambas semiarcadas. Veamos el neumocele del seno maxilar. ¿Qué es el neumocele? Es una masa quística expansiva que contiene aire y que ocupa el seno. Se cree que se debe a una patogénesis de la anulación fisiológica del equilibrio de la presión intrasinusal. ¿Cuáles son los factores que producen un neumocele? Son el estornudo, el sonarse la nariz, como también la autoinsuflación. Radiográficamente observaremos un seno agrandado y que se extiende hacia nasal, orbitario, como también hacia vestibular. Además, el seno muestra hiperlucidez por el desplazamiento de sus paredes y el aumento del contenido de aire. Con lo que terminamos. Muchas gracias.